escuchando desde las sombras. Octubre de 1918. Imperio Alemán. Alpes bávaros. La Primera Guerra estaba muriendo, y Alemania con ella. Los registros recuperados décadas después por el Sacro Sínodo describían aquel lugar con un solo nombre: Anlech Schwarzberg, complejo negro de la montaña. Oficialmente no existía, no aparecía en mapas militares, no figuraba en documentos estatales, ni siquiera la mayoría de los altos mandos alemanes conocían su ubicación exacta. Había sido construido oculto entre los Alpes bávaros, lejos de pueblos, lejos de caminos comerciales, lejos de cualquier mirada curiosa. Un sitio creado únicamente para una cosa: contener aquello que habían traído de los Cárpatos. Los informes describían la llegada de Rudolf von Seftendorf durante los primeros días de octubre. El automóvil militar avanzó lentamente entre la nieve, pero algo llamó la atención de Rudolf mucho antes de llegar al complejo. La vegetación había muerto. No parcialmente, no por el frío. Las hectáreas que rodeaban Schwarzberg parecían enfermas, como si la montaña hubiese comenzado a pudrirse desde dentro. Los árboles estaban secos, negros, retorcidos. No tenían hojas, no tenían vida. El suelo era gris, estéril. Ni siquiera había insectos, mucho menos aves. No había ningún sonido. La escena parecía ser imposible, porque alrededor de todo esto, los Alpes seguían vivos. Montañas verdes, bosques densos, ríos cristalinos. Pero justo donde iniciaban los límites del complejo, todo parecía consumido por una enfermedad invisible. Los reportes alemanes aseguraban algo aterrador. La muerte de la vegetación avanzaba lentamente cada semana, como una infección, como si algo dentro del laboratorio estuviera drenando la vida misma de la montaña. Cuando Rudolf descendió del vehículo, lo siguiente que percibió fue el olor: putrefacción. No demasiado fuerte, pero constante, pegajosa, como el aroma de un animal muerto escondido detrás de las paredes. Los soldados lo recibieron con el saludo militar reglamentario, pero algo estaba mal en ellos, muy mal. Parecían cadáveres vestidos de uniforme, cuerpos delgados, extremadamente delgados, rostros hundidos, pómulos marcados, labios resecos. Muchos habían comenzado a perder el cabello, otros tenían manchas oscuras extendiéndose por la piel. Sus ojos eran quizá lo peor. Ojeras profundas, miradas vacías, agotadas, como hombres que llevaban meses sin dormir. Y aún así, seguían obedeciendo. Rudolf avanzó acompañado por 2 oficiales. Mientras caminaba por los pasillos del complejo, comprendió rápidamente que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. El lugar entero parecía desmoronarse. Las paredes estaban ennegrecidas, como si algo hubiese ardido dentro de ellas durante semanas. Pese a la estricta higiene alemana,
Los pisos estaban cubiertos de suciedad incrustada, polvo, humedad, manchas difíciles de identificar. Las lámparas eléctricas parpadeaban constantemente. La energía fallaba y lo más perturbador era el silencio. No existía el ruido normal de una instalación militar. No había conversaciones. No había discusiones. Tampoco había risas. Solo pasos, tosidos y murmullos lejanos. Al pasar cerca de la enfermería, Rudolf alcanzó a ver el interior. Decenas de soldados permanecían acostados en camas metálicas, sujetados. Muchos temblaban violentamente. Otros lloraban, algunos simplemente observaban el techo, susurrando cosas incomprensibles. Uno de ellos comenzó a gritar en cuanto vio pasar a Rudolf. ¡No las dejen entrar! Los médicos intentaron sujetarlo, pero el hombre continuó retorciéndose. ¡Siguen afuera! ¡Siguen! ¡Siguen caminando entre los árboles! Rudolf siguió avanzando, aunque ahora sentía algo extraño. Presión, como si el aire se volviera más pesado conforme descendían hacia los niveles inferiores. Finalmente, llegaron al ala de calabozos. Ahí, todo cambió. Un soldado levantó la mano deteniendo al grupo, sin decir una palabra. Extendió una máscara antigás hacia Rudolf. Debe colocársela antes de entrar. Rudolf frunció el ceño. Gas. El soldado tardó varios segundos en responder. No estamos seguros de qué es. Aquella respuesta heló el ambiente. Rudolf observó lentamente el corredor. No había ventanas. Los muros eran de piedra maciza, gruesos, antiguos. Y al fondo había una enorme puerta metálica reforzada. Parecía la entrada a un búnker. A cada lado de la puerta permanecía un guardia armado, inmóviles, perfectamente erguidos, pero sus rostros... Dios, sus rostros parecían deformes. Eran los de hombres consumidos por una enfermedad terminal. La piel estaba manchada, grisácea, los ojos hundidos profundamente en el rostro. Las venas oscuras marcadas bajo la piel. Uno de ellos temblaba un poco, como si le costara mantenerse consciente. Aún así, seguían sosteniendo el rifle, apuntando al suelo. Entonces Rudolf notó algo más. Debajo de la puerta metálica salía lentamente una especie de niebla, muy tenue, casi invisible, pero viva, porque parecía moverse en dirección contraria al viento del corredor, como si respirara. El oficial encargado tragó saliva antes de hablar. Llevamos semanas intentando trasladarla. Pero cada vez que abrimos la celda, todos en el complejo comenzamos a enfermar de manera acelerada. Algunos han muerto de causas desconocidas. Han sido pocos, pero casi 40 oficiales están muy enfermos ya. El oficial permaneció inmóvil unos segundos después de decir aquello, como si incluso pronunciarlo en voz alta fuera peligroso. Rudolf observó nuevamente la niebla escapando bajo la puerta metálica. Era apenas visible, una delgada capa blanquecina reptando sobre el suelo de piedra.
Y aún así, algo en ella resultaba profundamente peligroso. No se comportaba como humo. No se dispersaba, no ascendía. Parecía buscar. Uno de los guardias junto a la puerta comenzó a toser violentamente. La sangre apareció de inmediato entre sus dedos. Oscura, espesa. El hombre intentó mantenerse firme, pero Rudolf alcanzó a ver el terror absoluto escondido detrás de sus ojos. ¿Cuánto tiempo llevan expuestos?, preguntó Rudolf. El oficial vio de reojo a los soldados. Los primeros custodios duraron 9 días antes de caer gravemente enfermos. A partir de entonces comenzamos a rotarlos. No les permitimos permanecer más de 12 horas cerca de la celda. Rudolf sintió un escalofrío. Lo que trajeron de los Cárpatos seguía peleando, incluso encerrada, incluso debilitada, incluso encadenada. Seguía destruyendo todo a su alrededor. El oficial hizo una señal. 2 soldados comenzaron lentamente a girar una enorme válvula metálica junto a la puerta. El mecanismo produjo un sonido grave, pesado. Y entonces, desde el otro lado, algo golpeó. Toda la puerta vibró. Uno de los guardias dio un pequeño paso hacia atrás, instintivo, involuntario. Más golpes, más fuertes. Las lámparas del corredor parpadearon violentamente. Rudolf sintió cómo el aire cambiaba de temperatura. Descendió de golpe. Y entonces ocurrió algo más extraño. Una voz no provenía exactamente del otro lado de la puerta. No parecía viajar por el aire. La escuchó dentro de su cabeza. Una voz femenina, anciana pero suave. Rudolf. El hombre se congeló porque jamás había escuchado esa voz y aún así ella conocía su nombre. Los soldados continuaron abriendo lentamente la puerta. El rechinido metálico resonó por todo el corredor. La niebla comenzó a salir en mayor cantidad, arrastrándose por el suelo, como las garras de una bestia intentando alcanzar a su presa. El olor cambió inmediatamente. Ya no era solo putrefacción. Ahora había algo más. Tierra húmeda, bosque mojado, madera vieja. El olor de los Cárpatos. Y detrás de todo eso, otro aroma. Sangre. La puerta finalmente se abrió apenas unos centímetros, y desde la oscuridad interior algo respiró. No se escuchaba como una persona, tampoco como un animal. Era algo demasiado grande, un sonido húmedo, lento y visceral, como si enormes pulmones estuvieran llenándose dentro de aquella celda. Rudolf sintió un impulso inmediato de huir, nada relacionado a su carácter racional. Lo que sentía era algo primitivo, algo que le gritaba que debía correr. Pero permaneció inmóvil. Entonces los soldados abrieron un poco más y Rudolf finalmente pudo verla. La mujer permanecía sentada al fondo de la celda, encadenada contra un muro de piedra. Era pequeña, mucho más pequeña de lo que esperaba. Estaba muy delgada, cubierta por retazos de piel sucias. El cabello gris caía hasta el suelo. Y aún así la habitación parecía demasiado pequeña para contener su existencia.
como si su presencia real fuera muchísimo más grande que su cuerpo. Tenía la cabeza inclinada, inmóvil, pero alrededor de ella la oscuridad se movía. No era una ilusión, las sombras del cuarto parecían respirar lentamente, se retorcían, reptaban por las paredes como seres inteligentes. Las cadenas que sujetaban sus brazos estaban oxidadas, negras, y algunas lucían deformadas, como si hubieran comenzado a derretirse. Rudolf sintió que el corazón le latía con fuerza, pues todo indicaba que aquella criatura no estaba encerrada porque las cadenas pudieran detenerla. Estaba encerrada porque parecía que ella permitía su cautiverio. La fuerza, los poderes, la influencia que tenía sobre el ambiente y sobre las mentes de sus captores lo hacían bastante evidente. La puerta terminó de abrirse lentamente. El rechinido metálico resonó por todo el corredor subterráneo, largo, doloroso, como si aquella estructura hubiera permanecido cerrada durante siglos. Y entonces ella levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron directamente sobre Rudolf. El hombre quedó inmóvil. No fue miedo, no al principio. Su cuerpo simplemente dejó de responder. Sus dedos se entumecieron, las piernas dejaron de obedecerle, el aire pareció volverse espeso dentro de sus pulmones. Y entonces escuchó su corazón. Demasiado fuerte. Cada latido retumbaba dentro de su cabeza, como golpes contra una puerta. Intentó respirar, pero el aire no entraba correctamente. Sentía cómo su pecho se comprimía, como si algo gigantesco estuviera aplastándolo lentamente desde afuera. Los soldados detrás de él comenzaron a murmurar. Uno levantó el rifle, otro dio un paso hacia atrás, pero Rudolf ya casi no podía escucharlos. Entonces, la voz apareció dentro de su mente. No atravesó sus oídos, no viajó por el aire, simplemente existió dentro de él, una voz femenina, suave, terriblemente tranquila. ¿Así que tú eres el líder de esta operación? Rudolf sintió un dolor insoportable atravesarle el pecho. Cayó de rodillas, el corazón comenzó a latir más lento. Cada latido se sentía más débil, más distante. Se dio cuenta de que estaba muriendo, no por causas de algún veneno, ni por causa de una enfermedad. Aquella cosa estaba matándolo simplemente con la mirada. Sintió lágrimas brotar involuntariamente de sus ojos. Sintió terror puro. El tipo de miedo que destruye la razón, el miedo que experimenta un animal cuando comprende que está frente a algo infinitamente superior. Intentó hablar, pero no pudo. Intentó moverse. Tampoco lo logró. En ese momento perdió la mirada. Todo se volvió negro. Después escuchó gritos desesperados. Uno de los soldados comenzó a disparar. Otro gritó órdenes. Alguien lloraba. Después nada. Oscuridad, silencio. Cuando Rudolf recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue frío. Un frío húmedo, pegajoso. Le dolía respirar. Cada intento por llenar los pulmones se sentía como vidrio entrando en el pecho. Abrió los ojos lentamente. La visión era borrosa, las lámparas del corredor parpadeaban sobre él. Y entonces escuchó algo. Un sonido húmedo. Algo masticaba. Rudolf intentó enfocar la mirada. A unos metros de distancia había alguien inclinado sobre el suelo, moviéndose lentamente, comiendo. El sonido era espantoso.
Carne desgarrándose, huesos crujiendo, respiraciones agitadas. Rudolf sintió náuseas inmediatamente. Intentó incorporarse. El cuerpo apenas le respondió. Y entonces la voz volvió dentro de su cabeza. No te muevas. Enseguida voy por ti. El terror recorrió cada rincón de su cuerpo. La figura finalmente se puso de pie y Rudolf pudo ver el suelo. Uno de los soldados, o lo que quedaba de él. El cadáver yacía sobre un enorme charco de sangre. El cuello estaba completamente destrozado, abierto, como si un animal enorme hubiese arrancado pedazos enteros de carne. El pecho estaba abierto desde la clavícula hasta el abdomen. Las costillas quedaban expuestas, rotas, separadas. Órganos destrozados cubrían el uniforme militar. Parte del pulmón todavía se movía un poco, como si el cuerpo hubiera muerto solo segundos antes. Rudolf sintió que iba a vomitar. Bajo sus análisis concluyó que aquella mujer no había matado al soldado por hambre. Lo estaba devorando solamente mientras seguía con vida. El instinto finalmente venció al miedo, y Rudolf reunió fuerzas desde lo más profundo de su cuerpo. Se arrastró desesperadamente hacia atrás. Las manos resbalaban sobre sangre, el pecho ardía, la cabeza le daba vueltas, hasta que finalmente chocó contra un muro de piedra helada. Respiraba con dificultad. Entonces levantó la mirada y la vio. Ya no era aquella anciana. Los grilletes seguían sujetos a sus muñecas. Las cadenas todavía colgaban de sus tobillos. Las pieles sucias cubrían aún su cuerpo. Pero ella había cambiado. Ahora parecía una mujer joven, alta, delgada pero fuerte. Su cuerpo tenía una apariencia atlética, salvaje. El cabello gris había desaparecido, ahora caía oscuro sobre sus hombros. La piel lucía pálida, cubierta parcialmente por sangre fresca. ¿Y sus ojos? Sus ojos parecían demasiado antiguos como para pertenecer a alguien humano. Rudolf escuchó nuevamente aquella voz dentro de su cabeza, más cercana, más fría. Te dije que no te movieras. La mujer comenzó a caminar hacia él, lento, pero cada paso parecía llenar por completo el corredor. Rudolf intentó ponerse de pie. No lo logró. Ella finalmente llegó frente a él, extendió una mano sucia cubierta de sangre, sujetó el abrigo militar de Rudolf por el cuello y lo levantó del suelo con una facilidad imposible, como si no pesara absolutamente nada. Rudolf quedó suspendido frente a ella, temblando, y entonces la mujer habló usando su verdadera voz. Una voz suave, hermosa, pero profundamente intimidante. Entonces, sus ojos se clavaron en los de Rudolf. ¿Tú eres el líder de este grupo? Rudolf apenas podía respirar. La mano de aquella mujer seguía sujetándolo del cuello con una facilidad aterradora, y entonces giró lentamente la mirada. Fue ahí cuando realmente entendió lo que había ocurrido. La bóveda entera era un matadero. Cuerpos. Había cuerpos por todas partes. Soldados destrozados contra los muros, cadáveres apilados junto a las puertas, restos humanos cubriendo el suelo. Algunos parecían haber sido abiertos con una violencia
imposible. Otros ni siquiera conservaban forma humana. Brazos arrancados, mandíbulas separadas, columnas expuestas. Partes de cuerpos permanecían esparcidas entre enormes charcos de sangre. Las lámparas eléctricas seguían parpadeando sobre aquella escena infernal. Y en todo el complejo, una alarma resonaba sin detenerse. Un sonido metálico ensordecedor. Ahora Rudolf comprendía. Cuando perdió la conciencia, ella se había liberado. Los oficiales activaron la alarma. Los refuerzos descendieron y aquella cosa los desplazó. Sin esfuerzo, como si estuviera arrancando hojas secas de un árbol moribundo. Rudolf giró lentamente hacia la izquierda. La enorme puerta metálica permanecía completamente abierta. Y más allá, el corredor también estaba cubierto de cuerpos. Decenas, algunos soldados todavía sostenían sus rifles entre las manos rígidas. Otros parecían haber intentado escapar. Las marcas de sangre sobre las paredes dejaban claro que muchos murieron arrastrándose. Rudolf sintió un odio brutal crecer dentro del pecho y finalmente gritó: ¡Mis soldados! Su voz se quebró entre rabia y desesperación. ¿Qué demonios hiciste con mis soldados? La mujer lo observó en silencio y entonces simplemente movió la mano. Rudolf salió disparado por el aire. Su cuerpo atravesó varios metros del corredor antes de impactarse brutalmente contra un muro de piedra. Sintió algo rompiéndose dentro de su espalda. El aire abandonó sus pulmones y cayó al suelo violentamente. Con esfuerzo, intentó incorporarse, pero antes de lograrlo, ella ya estaba nuevamente frente a él. Demasiado rápido. Imposiblemente rápido. La mujer lo tomó otra vez del cuello y lo levantó como si fuera un niño. Después lo azotó contra la pared. La piedra se agrietó detrás de él. Rudolf se quejó del dolor y entonces ella habló. Su voz ya no era suave, ahora sonaba antigua, profunda, llena de una furia contenida durante siglos. Meses. Sus ojos se clavaron en los de Rudolf. Llevo meses encadenada en esa maldita celda. La presión sobre su garganta aumentó. Privada del sol, privada de mi libertad. La mujer mostró lentamente los grilletes negros colgando de sus muñecas ensangrentadas. Encadenada, sin alimento, sin agua. El corredor entero pareció estremecerse apenas. Las luces volvieron a parpadear y entonces ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y todavía preguntas qué hice con tus soldados? Rudolf intentó responder. La mano en su cuello apenas le permitía respirar. ¡Los asesinaste! ¿Asesinarlos? Sus ojos recorrieron lentamente los cadáveres. Ellos no valían nada. La frase cayó sobre Rudolf como hielo. Ni uno solo comprendía lo que hacía aquí. La mujer comenzó a caminar lentamente mientras aún lo sostenía. Los pies descalzos dejaban pequeñas huellas de sangre sobre el suelo. Pude escuchar sus pensamientos durante meses. Pude leer sus mentes, sentir sus corazones. La mujer giró lentamente hacia él. Despiadados, violentos, ambiciosos.
Su voz comenzó a endurecerse. Hombres vacíos, hombres que disfrutan el sufrimiento. Rudolf sintió auténtico terror al escucharla, porque no parecía estar mintiendo, parecía decepcionada, como alguien cansado de observar a la humanidad. Ahora, el mundo es un lugar un poco más limpio sin estas piltrafas contaminando la divina existencia. Rudolf sintió rabia, pero también miedo, mucho miedo, porque aquella cosa no hablaba como una bestia, hablaba como un juez. Entonces ella volvió a acercarlo hacia sí, tanto que Rudolf pudo percibir el olor de la sangre fresca cubriendo su piel, y detrás de eso, el aroma húmedo del bosque. La mujer lo observó fijamente. Tú eres el líder de toda esta extraña operación. Rudolf intentó apartar la mirada, pero no pudo. Todos pensaron en ti como tal desde que anunciaron tu llegada. La presión sobre su garganta disminuyó apenas. ¿Y contigo? Contigo es con quien debo tratar. Sus ojos parecieron oscurecerse. La habitación quedó en silencio después de aquella frase. Un silencio pesado, denso, como si incluso las paredes estuvieran tratando de interpretar lo que acababa de ser dicho. La mujer permaneció inmóvil unos segundos más. Todavía sostenía a Rudolf por el cuello. Pero entonces algo cambió. Fue repentino, extraño. La violencia en su rostro comenzó a desaparecer lentamente. Sus ojos dejaron de verse salvajes, la tensión en su cuerpo disminuyó. Y frente a Rudolf, aquella criatura volvió a transformarse. Su apariencia se hizo más frágil, más delicada. La brutal presencia que había llenado el corredor segundos antes parecía retraerse. Incluso su postura cambió. Ahora parecía más humana, más femenina. La mujer finalmente soltó a Rudolf. El alemán cayó pesadamente cerca de una silla metálica, tosiendo, intentando recuperar el aire. Siéntate. La voz ya no sonaba monstruosa, sonaba cansada. Rudolf dudó unos segundos, pero finalmente obedeció. La mujer comenzó a caminar lentamente entre los cadáveres. Y entonces habló. Queremos saber por qué nos atacaron. Rudolf levantó lentamente la mirada. La mujer continuó. ¿Por qué están tan interesados en capturar viva a una de nosotras? Su voz era suave pero profundamente seria. La incursión que realizaron en el bosque fue una carnicería desmedida. La expresión de Rudolf se endureció apenas. La mujer siguió hablando. Cuando detectamos su entrada, comenzamos a vigilarlos. Se acercó lentamente a una pared ennegrecida. Pasó los dedos sobre la piedra. Su avance no era como todos los anteriores. Hizo una pausa. Ustedes no eran simples invasores. No eran aldeanos desesperados, no. Eran soldados perdidos buscando gloria. Giró lentamente hacia Rudolf.
Ustedes entraron protegidos. Sus ojos parecieron oscurecerse apenas. Podíamos sentirlo. Protección espiritual. Lo notamos desde el momento en que intentamos jugar con sus sentidos. Rudolf recordó inmediatamente los relatos de los soldados, las voces, los cantos, las sombras. Algo nos lo impedía. La mujer comenzó a caminar nuevamente. Después notamos la presencia de los religiosos. Obispos, monjes, místicos, hombres cubiertos de símbolos creyendo que podían entrar en nuestros bosques sin consecuencias. Sus ojos se clavaron nuevamente en Rudolf. Ellos no eran soldados. Y sabíamos que era cuestión de tiempo, de esfuerzo. Sabíamos que el agotamiento terminaría destruyéndolos. Rudolf tragó saliva porque recordaba cómo los reportes hablaban de personas enfermas. Los religiosos fueron los primeros. Fiebre, delirios, hemorragias. Muchos dejaron de dormir. Otros comenzaron a escuchar voces incluso durante el día. La mujer continuó. Y así fue. Se internaron tanto en el bosque que su protección espiritual comenzó a desvanecerse, a debilitarse. El bosque los aisló, los separó de aquello que intentaba protegerlos. Entonces nosotras atacamos. Rudolf apretó los dientes. Las tropas las atacaron con todo el armamento disponible, interrumpió de pronto. La mujer guardó silencio. Tengo entendido que solo tú sobreviviste. Rudolf la observó fijamente. Esa era la intención, capturarte viva. La mujer lo vio por unos segundos y entonces soltó una carcajada, una risa burlona, casi cruel. ¿Eso es lo que creen? Rudolf sintió un escalofrío. La mujer comenzó a acercarse lentamente. Nosotras solo éramos 10. Ustedes eran cientos. La frase cayó como una piedra. Pero lograron algo increíble. Acabaron con 3 de mis hermanas. Ahora su voz ya no contenía burla, solo algo parecido al dolor. Algo que considerábamos imposible. La mujer bajó lentamente la mirada. Por eso decidimos que yo me entregaría. Rudolf quedó inmóvil. Esa confesión, esa maldita confesión, minimizaba la proeza que tanto habían festejado. Ellas no habían sido derrotadas. Habían permitido la captura. La mujer levantó lentamente la cabeza y la furia regresó. Ahora te lo exijo. El aire del corredor pareció volverse más pesado. Confiesa, ¿cuáles son sus intenciones contra nosotras? Dio otro paso hacia Rudolf. Nosotras jamás les hicimos daño, ni a ti, ni a tu pueblo, ni a los pueblos de nuestras montañas. Las lámparas volvieron a parpadear violentamente. Nosotras protegemos al bosque, protegemos la vida, protegemos a los indefensos. ¿Cuál es su maldito propósito? ¿Qué ganas tú enviando a tu ejército a destruir nuestro hogar? El semblante de la mujer cambió otra vez.
Violento, salvaje, sus ojos parecieron llenarse de algo mucho más peligroso que la rabia humana. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas con matar a mis hermanas! Rudolf sintió cómo el miedo regresaba. La mujer lo tomó nuevamente del uniforme. Lo acercó violentamente hacia ella. ¿Sabías que una de ellas llevaba más de 3 milenios protegiendo ese bosque? Las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos, pero no eran lágrimas humanas. Parecían lágrimas cargadas de odio. ¿Tienes idea de cuántos imperios vimos caer? ¿Sabes cuántos invasores hemos repelido? El corredor entero permanecía cubierto de sangre. Rudolf veía a la mujer frente a él, imponente, llena de poder, con una presencia dominante. Ante ella, se sentía como un insignificante ser, alguien que pudiera ser destruido de un segundo a otro sin el más mínimo esfuerzo de su contrincante. Hola a todos, les deseo que tengan una excelente noche de miércoles. Acabamos de escuchar el episodio 42 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Una confrontación entre Rudolf y la bruja de los Cárpatos. Vemos ya claramente en este episodio de lo que es capaz esta entidad. Vemos su fuerza, vemos sus poderes, vemos su forma de manipular. Vemos también cómo reduce a Rudolf, a su ejército, a nada, sin esfuerzo. Y bueno, ya para el siguiente episodio pues van a empezar a ver el desarrollo de esta bruja en la historia. Van a ver cómo infiere, en las decisiones que llegarán a tomar en un futuro para tomar acción contra la entidad que ataca a Giovanni Bianchi, a Leviatán. Espero que hayan disfrutado el episodio, espero que les haya gustado. Fue un episodio bastante largo, poco más de 40 minutos. Espero que les haya gustado así de largo, espero que tenga reproducciones. Y bueno, no les quito el tiempo, vamos a proceder a leer los comentarios de esta semana. Bueno, vamos a comenzar con los saludos en YouTube. Nos comenta Luis Pérez Y3H2O. Saludos, es atrapante y fabuloso. Saludos Luis Pérez, te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Ras.15. Nueva sub por YouTube. Solo vine para confirmar mi participación y asistencia en esta hermosa hermandad. Yo ya te sigo por Spotify. Fielmente, soy Cita Ro. Spotify es mi lugar favorito, por trabajo y por área personal, tanto en que compartir esta historia es una gran novela histórica con tintes góticos, por el peso del pasado, los secretos familiares, la religión, las supersticiones, las maldiciones y las tradiciones de la época que juegan un papel central. Solo gracias por tu tiempo y dedicación, aunque siempre te lo digo, es verdad. Saludos. Citarro, qué gusto verte por acá. Gracias antes que nada. Te agradezco por ayudarnos a suscribirte al canal, ayudarnos a crecer también en YouTube. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Y le contesté a Ana Varela: hola Citarro, siempre bienvenida. Y después hay un comentario de Diana Varela: hola Rubén, hola comunidad.
Y sobre la pregunta de cuántos minutos, me atrevo a decir que si son 5 minutos o 3 horas, tu comunidad te lo agradece de corazón, aunque tal vez por la comodidad de escuchar con audífonos en el trabajo hay más en Spotify. Pero en fin, este proyecto es hermoso de la manera que sea. Bendiciones y abrazos, Rubén. Gracias, Diana, gracias por el aporte. Te mando como siempre un muy muy fuerte abrazo y te agradezco por el gran apoyo que nos das. Continuamos con los comentarios que tenemos en Spotify. A ver. Nos comenta Katia. Primera, qué emoción, saludos desde Perú. Desde que encontré este canal no lo dejé. Ya casi escuché todos los posts del canal. La de la bruja del cerro, aún está pendiente tu historia larga con los datos que no pusiste. Espero cumplas la promesa, saludos. Y después ella se responde: justo lo que más me gusta es cómo interactúas con nosotros en la parte de los saludos. Además, la historia mezclada con lo sobrenatural es increíble. Por mí jamás acabaría esta historia. Katia, muchas gracias, de verdad, como siempre les digo. Para mí es una gran dicha poder leer comentarios como este. Gracias por el apoyo que nos muestras, gracias por la confianza que pones en mí para crear contenido. Y bueno, respecto a lo que comentas de las brujas del cerro, vamos a trabajar en eso. Solo danos chance de terminar esta historia. Ya al final veremos con qué historia nos seguimos. Te mando un fuerte abrazo, Katia, hasta Perú. Nos comenta Brady Siem. Gracias por tu show. Amo las historias de posesión y de brujas. Brady Siem, gracias a ti por ser parte de este podcast. Gracias por escuchar nuestro contenido. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Daniela Lázaro. Bueno, yo de nuevo, es una buena historia que necesito almacenar mínimo 2 capítulos, ya que soy algo ansiosa. Saludos. Logré imaginar la cara de los últimos 16 que lograron salir, como cuando vemos fotos o videos antiguos de la guerra. Uf, es algo de susto. Y estoy impresionada ya que, si mal no recuerdo, dices que lo escribes como lo vas publicando y pienso que excelente trabajo. Es algo que yo no podría. Daniela, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, como les vengo comentando, conforme va a avanzar la semana, pues escribo. Justo este episodio lo terminé de escribir minutos antes de grabar. O sea, ahorita son las 10:30 de la noche del miércoles. Lo terminé de escribir a las 9 de la noche del miércoles. Me puse a grabar y bueno, pues aquí estamos. Y bueno, tal vez deberías de intentar escribir. Yo también, o sea, yo nunca pensé en escribir, ni mucho menos en escribir terror. La verdad que antes de empezar el podcast, el terror era algo que manejaba con pincitas. Pero bueno, ya estamos en esto, ya le agarramos el gusto y bueno, qué bueno es escuchar que damos goce a otras personas a través de nuestro contenido. Te mando un muy fuerte abrazo, Daniela. Nos comenta Mercy. De la frase romana, los que vamos a morir te saludamos, escribo, los que hemos escuchado, te saludamos. Nuevamente un placer escuchar tus escritos. Mercy, muchas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Miguel Martínez, a lo mejor y para algunos ya se alargó la historia, pero no por eso es aburrida, sino todo lo contrario. Cada capítulo nuevo está lleno de misterio, suspenso y un poco de terror. Por lo menos a mí me tienes ansioso esperando el siguiente capítulo. Saludos. Miguel, muchas gracias. Qué bueno que nos dices eso. Como les digo siempre, es bueno escuchar la opinión de todos. Gracias por apoyarme. Realmente sí es una historia muy larga, también lo entiendo. Es por lo mismo que trato de
hacer cada capítulo lo mejor posible para que no se les haga pesado. Te mando un muy muy fuerte abrazo. Nos comenta Juli JP. Se me complica comentarte porque te escucho en mi trabajo, pero voy al corriente. Jijiji. Muy buena historia y ahora prácticamente una bruja del bosque. Juli, qué bueno que nos puedes escuchar en tu trabajo. Entendemos que no siempre puedas comentar y de verdad en esta ocasión te lo agradezco muchísimo. La verdad es que los comentarios en cada episodio nos ayudan bastante. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela. Saludos a todos comunidad y para ti Rubén un abrazo. Y sobre la encuesta, pues para mí yo lo escucho en las dos partes, YouTube y Spotify. Pero ya sería donde tú tengas más beneficio y ahí estamos siempre con el apoyo. Gracias Diana, gracias. Que realmente la pregunta va más enfocada al tiempo en que prefieren, el tiempo de duración que prefieren para los capítulos. Yo les preguntaba en la encuesta creo que 15 minutos, 20 minutos o más de 30 minutos. Ojalá la puedan contestar, está en el capítulo anterior. Si le contestan, pues nos ayudan bastante. Gracias Diana, te mando un muy muy fuerte abrazo. Nos comenta Claudia Atilano. Tus relatos son increíbles. Me gusta mucho tu voz, tu narrativa, tu creatividad. Felicitaciones, un abrazo fuerte. Muchas gracias Claudia. Qué bueno que te gustó nuestro contenido. Por favor, permítete seguir disfrutándolo. De favor, es un placer tener siempre nuevos usuarios en este podcast. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Kel. Yo no creo que se haya dejado capturar. Creo que todo es planeado o espera de ver qué va a suceder. Me encanta. Postdata, está bien publicado, publicidad gratis, jaja. Pero es que es feíto que opines siempre lo mismo, pero bueno. Un saludito y un abrazo, Rubén. Yo escucho solo aquí en Spotify y la duración de los capítulos sí prefiero sean largos. Me da mucha más información, jajaja, y menos espera. Gracias, Kel, por tu aporte. Gracias por defendernos, como siempre, como ya te había comentado. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta 56F6GAB7P3OMG85K4R6A43 y FD. Es un nombre de usuario un poquito extraño, pero nos deja el siguiente comentario. Excelente, día con día se pone mejor. Ya quiero saber cuándo sale el otro capítulo. Excelente podcast, felicidades. 56F6, etcétera. Gracias por escucharnos. Te comento, los capítulos los publicamos la noche del domingo y la noche del miércoles. Son 2 capítulos por semana. No hemos fallado en lo que va del año. Espero no fallarles. Así que disfruta. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta Merxe Mojiganga. Una semana escuchándolo y la obsesión es real. Saludos desde España. Merce, gracias. Un abrazote hasta España. Qué padre, la verdad. Me entusiasma mucho esto. Cuando me comentan que nos escuchan fuera de México es muy, muy gratificante. Espero que sigas escuchando esta historia porque este comentario nos lo hizo en el episodio 11. Ya vamos en el 42, así que espero que pronto te pongas al día. Te mando un abrazote hasta España, Merced. Nos comenta otra vez Kel en otro episodio, en el de Mi cuñada es una bruja. Ando poniéndome al día con más historias que aún no he escuchado, así que dejo una huellita por aquí. Quiero aclarar que me gusta también RD Relatos de la Noche y para nada siento que se acopia. Ustedes dos son mis podcasts favoritos de terror. Cada quien tiene su propio estilo, aunque ya es de hace meses tenía que aportar esto. Jajaja. Sorry, soy Libra, me dan rabia las injusticias. Kel, muchas gracias. Entendemos. Entiendo. De verdad entiendo. Las ofensas son difíciles de manejar a veces. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar el podcast, yo para escribir, para grabar y ustedes para escucharlo. Así que disfruta todo nuestro contenido. Te mando un muy, muy fuerte abrazo, Kel. Y finalmente, el último comentario es de Luis.
increíble desarrollo de la historia. A mí me gustan los episodios largos, pero hazlos de la manera que más ayude al canal. Saludos. Gracias, Luis. Es bueno saberlo. Muchas gracias por tu aporte. Y te mando un muy fuerte abrazo. Bueno, fue el último comentario. De nuevo les agradezco a todos por permanecer hasta el final del episodio. Si llegaste a escuchar toda esta sección de saludos, te lo agradezco todavía más. De verdad es cuando acaban los episodios aquí en Spotify especialmente, ayuda mucho a nuestras métricas, porque hay una sección de Spotify que mide la cantidad de usuarios que terminan un episodio. Y pues bueno, mientras más lleguen al final, pues mejor para nosotros, ¿no? El algoritmo interpreta esto como que el contenido fue de calidad, como que lo disfrutaron, como que les interesó. Y entonces, por consecuencia, el mismo algoritmo recomienda este contenido a más personas. Y pues así, es una bolita de nieve que nos ayuda bastante. También aprovechando, quería pedirles un favor. No les cuesta nada. Hay una sección en Spotify específicamente, si nos escuchas desde tu celular, en la parte de arriba, cuando abres el podcast, hay una pestañita como que te permite calificar el podcast. Es solo cuestión de dar clic y se abre de 1 a 5 estrellas, me parece. Incluso creo que puedes dejar una reseña, no estoy seguro. Sin embargo, si pueden calificarnos, de verdad. Es de gran ayuda para nosotros. Como les digo, eso hace que el algoritmo nos empiece a tomar más en serio. Y pues bueno, saben que somos una comunidad pequeña, somos un podcast emergente. Y híjole, la verdad que el sueño, yo creo que de cualquier creador de contenido, es llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Y pues bueno, me gusta que la comunidad siga creciendo cada vez más. Así que por favor, si pueden, no sean malitos, ayúdenme a calificar el podcast. Se los voy a agradecer de todo corazón. Sin más, damos por terminado el episodio de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales. Y esto que acaban de escuchar fue Desde las Sombras.